Con el siguiente curso voy a cerrar aquí VDevelop y, bueno, voy a cerrar incluso este VDevelop porque voy a conectarme, vais a permitir que me conecte al cloud. Voy a conectarme a este servidor que está en cloud para ver el curso sobre cómo optimizar las aplicaciones para que vayan más rápidas en cloud. Muy bien, pues el curso, esta parte del curso está dividida en 4 bloques. Y vamos a empezar por el primero, optimizar búsquedas. Bueno, veréis que he tratado de que sea lo más práctico posible. En el caso de las búsquedas, cuando solo tienen un componente, el resultado final, os lo adelanto, es que primer plano es igual de rápido que tercer plano. ¿Vale? ¿Por qué? Porque como solo hay un componente, cuando lo hago en primer plano se envía una petición al servidor que me devuelve la lista, como os comentaba ahora David. Y cuando lo hago en tercer plano, realmente estoy llamando a un proceso que lanza la búsqueda, que devuelve la lista. Por lo tanto, al final solo se establece un socket. Si lo hacemos, vamos a probarlo. Aquí estamos lanzando, veis que ha cargado, nada, 337 centésimas de segundo y 331. Bien, como veis prácticamente tarda lo mismo, sea en primer plano o sea en tercero. Además, aquí todavía no hay caché, no estamos cargando los registros como tal, sino que cada vez que lanzamos una búsqueda, el servidor nos tiene que devolver una lista, ¿vale? Y esa lista hay que devolverla, no es que se vea mejorado o penalizado uno por otro, ¿vale? Si repito las búsquedas, veis que más o menos oscilan en esos tiempos bastante rápidos en ambos casos. Vamos a pasar entonces a la búsqueda con más de un componente. ¿Qué ocurre cuando buscamos? Bueno, como os decía, siempre, si queréis ver el ejemplo, aquí os detallo dónde podréis encontrarlo, ¿vale? Directamente la carpeta, el objeto que usa, etcétera. Podemos ir viéndolos en edición. Voy a abrir en el editor y yo os los puedo ir enseñando. Vamos a ver. Cerramos esto y vamos a ir al 310, que en este caso queremos optimizar las búsquedas y está aquí el proceso que llama a la búsqueda en concreto a este proceso, que es la búsqueda, que lanza esta búsqueda. Como veis es una búsqueda por ID, no tiene nada especial, ¿vale? Y como veis es igual de rápida en un plano que en otro. Vamos a continuar entonces viendo otros casos. El de la búsqueda con varios componentes. Aquí hay que tener en cuenta que una búsqueda con varios componentes, cada componente se comporta como una subbúsqueda. Es decir, se lanza el primer componente, me devuelve una lista. Lanzo la petición del segundo componente, me devuelve otra lista. La cruzo, la añado o la quito. Pido otro componente, otra búsqueda, es decir, se establecen tantos sockets entre el cliente y el servidor como componentes se disparen. Hay que tener en cuenta que no todos los componentes de una búsqueda se disparan, solo los que tengan condición, ¿vale? Sin embargo, cuando lo ejecutamos en el servidor, todo eso se produce con una sola petición al servidor, porque todo lo hace el servidor y ya nos devuelve la lista resultante. Por lo tanto, si ejecuto esa comparación, veréis cómo en primer plano va a tardar pues 0,8 y en primer plano 0,8 y en tercer plano 151. La diferencia, claro, estamos hablando, esta tabla, me parece que lo preguntabais antes, ¿cuántos registros hablamos de importación o de trabajar? Vienen a ser unos 22.000 registros, ¿vale? No es una tabla de 200.000, pero el tiempo sí que es escalable, es decir, viene a ser como entre 6 y 7 veces más rápido en este caso concreto, para esta búsqueda concreta, ¿vale? Si os la enseño en edición, vamos a verlo en el editor, esta búsqueda con más componentes que es esta, pues veis que tampoco es que tenga muchos, por eso es muy rápida realmente, busca entre fechas, busca entre clientes, busca por número, tal. Bien, esa búsqueda ¿desde dónde es lanzada? Desde un proceso que se encarga de lanzar la búsqueda pasándole todas estas variables como parámetros. Y el resultado, pues lógicamente lo presenta. El formulario lo que hace es, con un botón, llama a ese proceso en primer plano
y con el otro botón, el otro manejador, lanza el proceso en tercer plano. Así de sencillo. Pero os digo que es muy notable, es decir, la recomendación es más de un componente, tenéis que hacer siempre esa búsqueda, yo la optimizaría en tercer plano. Y vamos a ver ahora una búsqueda avanzada. Casi os voy a enseñar primero cómo está hecha y luego la vemos en ejecución, ¿vale? Se trata, bueno, lanzo el formulario para que lo veáis. Lo que voy a tratar es de buscar todos los pedidos que tengan líneas de un determinado artículo que pertenezcan a un determinado cliente o que pertenezca a esos clientes de esos pedidos a un sector de actividad, porque el sector de actividad es maestro del cliente, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es, voy a poner aquí Ferrari, por ejemplo, y voy a buscar, para que veáis, en tercer plano, no, 0,3. Y en primer plano, 0,9. ¿Vale? Sin embargo, si ahora buscase con cliente, y el cliente, veis que aquí me ha aparecido Cristina, María, tal, bueno, pues voy a poner María. Voy a buscar todos los que hayan comprado un Ferrari que el cliente se llame María. Si le doy en tercer plano, pues ya veis que viene a tardar lo mismo. Ya solo me han quedado las Marías. No le voy a dar a este porque puede tardar minutos. Antes hice la prueba y no sé si me tardó 100 segundos o 200 segundos. O sea, tarda muchísimo. Es muchísimo el tiempo que tarda. Y si yo ahora dentro de los clientes solo quiero aquellos que, por ejemplo, trabajen, porque aquí tengo Ana María, otra Ana María, otra María, bueno, todas son María, pero veis que tienen diferentes apellidos, etcétera, ¿no? Si yo ahora busco a ver si tengo alguno que trabaje con industria, en sector de actividad, pues si lo voy a buscar, ya solo me quedan ciertas Marías, ¿no? No todas trabajan en industria, me quedan menos registros. Muy bien, ahora os hablaré de la combinada. ¿Cómo está funcionando esta búsqueda? ¿Qué complejidad tiene? Pues tiene una complejidad ya relativamente alta, porque fijaros, para poder hacer esa búsqueda, lo que hemos hecho es que el formulario, este formulario que pide los datos, lanza un proceso, tanto en primer plano como en tercer plano hace lo mismo, le pasa los tres textos, el de artículo, el de cliente. En tercer plano es exactamente igual, pero lo ejecuta en tercer plano. Y lo que hace ese proceso es crear una cesta vacía. Si le pasamos texto de artículo, busca por trozos, lanza la búsqueda de artículos por trozos y luego carga las líneas y luego carga el maestro de pedidos. Como veis, lo hace muy rápido. Luego, si le hemos pasado el sector de actividad, pues lo que hace es busca los sectores de actividad por el trozo de texto y carga los plurales de clientes, de ahí le carga los plurales de pedidos y entonces ya cruza con la lista anterior para que me vayan quedando los que tienen todas las combinaciones. Y lo mismo hace con el cliente. ¿Vale? Claro, esto depende, esta búsqueda y este proceso va a tardar dependiendo del volumen de información que tengan esas tablas, porque pueden ser muy grandes y pueden tardar mucho, ¿vale? Por lo tanto, el que ahora esté tardando 0,3 simplemente se debe a que yo estoy haciéndolo con unas tablas de unos tamaños pequeños, pero si yo trabajase con millones de registros, aquí esto, aunque fuese rápido, pues a lo mejor tarda 1 o 2 segundos fácilmente. ¿Cuál es la forma más rápida de hacerlo? Pues utilizando los índices complejos, que me permiten hacer esto. Yo podría buscar aquí Ferrari, María, voy a buscar, pues voy a buscar otro sector de actividad que no sea industria, ¿vale? La verdad es que no me sé ninguno, voy a poner calzado a ver si por casualidad aparece algo. Y le voy a dar a buscar. Bueno, en este caso no hay nada. Bueno, pues ahora que se ha visto que ha quedado vacío, voy a buscar industria, para que hagamos la misma búsqueda. ¿Vale? Veis que tarda 119 milésimas. Estoy en cloud, no estoy en local, estoy trabajando en cloud. Es realmente rápido. Ha hecho lo mismo que hacía todo ese proceso, lo hemos hecho con una búsqueda compleja. ¿Cómo está construida? Vamos a verla en el editor. Lo que hemos hecho es crear una búsqueda compleja, perdón, un índice complejo que está basado en la tabla de líneas. La tabla de líneas, si vemos la estructura de tablas, pues tiene, vamos a verla, creo que está aquí en el esquema. La tabla de líneas es, lógicamente, los artículos es maestra de esta tabla, los pedidos es maestra de las líneas también, porque una línea puede tener un artículo, pero un artículo puede tener muchas líneas, un pedido puede tener muchas líneas, un cliente puede tener muchos pedidos y un sector de actividad puede tener muchos clientes. Esta es la estructura. ¿Vale? Pues
el índice complejo parte de aquí, de líneas. Y lo que hacemos es vamos a volver al curso. Era aquí en búsquedas. Vale, la búsqueda avanzada que usaba este índice complejo. Y como veis, en el índice complejo, la tabla es la de líneas, la que estaba abajo del todo. ¿Pero qué quiero que me devuelva? Pedidos, que era su maestra. Y en los componentes de búsqueda, bueno, aquí me pide que resuelva. ¿Por qué? Porque una línea, en este caso no, pero podría tener varios punteros a pedido. Entonces tendría que decirle cuál es la línea o alguno de sus enlaces. Lo que tengo que decirle es qué campo, de qué tabla tiene que indexar como resultado de ese índice. El registro a obtener, que en este caso es de la tabla de pedidos. Y luego aquí lo que hacemos es, indexamos por el nombre del artículo, indexamos por el nombre del cliente del pedido e indexamos por el nombre del sector de actividad del cliente del pedido. Es decir, si abrimos aquí, veréis cómo está abierta toda la rama. Y como es un índice índice complejo, en este caso, por trozos de palabras, pues nos indexa todos los trozos de todos esos campos. Como veis, es realmente espectacular el rendimiento que se obtiene gracias a este objeto. Muy bien, pues vamos a continuar. Hemos acabado ya con la sección de búsquedas y vamos a pasar ahora a la parte de optimización de procesos. Bien, recorrer lista de lectura-escritura. Voy a darle ya directamente, voy a recorrer de lectura-escritura solo 200 registros, solo 200, ¿vale? Le voy a dar en primer plano primero, para que veáis lo que tarda. Y luego le voy a dar en tercer plano. Aquí no hay duda, siempre que tengáis recorrer lista de lectura-escritura para Cloud, pasarlo a tercer plano. Hombre, salvo que sepáis que vais a recorrer un registro, entonces no merece la pena. Pero fijaros, 200 registros en primer plano, 13,776 y en tercer plano 0,173. Y aquí la caché no funciona, porque cuando recorremos lista de lectura-escritura hay que pedir el dato al servidor porque puede haber cambiado. Aquí la caché no se utiliza. No le doy para que no tarde otros 13 segundos. Volvería a tardar 13 segundos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, siempre usar el tercer plano. Segundo tema interesante, y esto os lo comento porque, aunque está en la documentación desde hace mucho tiempo, es fácil de encontrar aplicaciones, sobre todo los que venimos de 6X, donde seguimos haciendo esto. Antes de multipartir lista, ordenamos por el campo o por los campos que vamos a multipartir. Y no es necesario. Sí, de verdad, no es necesario. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos ordenando dos veces, porque este multipartir lista, en realidad, es el mismo menú, el menú de stock del menú de lista, que tiene la opción multipartir, hace lo mismo. Si os dais cuenta, cuando desde una rejilla multipartimos, no nos requiere que ordenemos, ya ordena él. Pues aquí lo mismo, y lo hace además de forma optimizada. Si yo ejecuto este proceso con ordenar y multipartir, pues tarda, está ahora haciéndolo, tarda 5 segundos. Si lo hago sin multipartir, multipartir sin ordenar, veis que tarda casi 5 segundos menos. No es que tarde proporcionalmente, no, simplemente es lo que tarde en ordenar es lo que va a sumar ahí. Y esa ordenación realmente no es necesaria, funciona exactamente igual. Por lo tanto, no necesitáis ordenar antes de multipartir por ese campo. Otra cosa es que después del último multipartir ordenéis ya lo que queda por el orden que queréis procesar. Eso sí. Otro tema muy interesante. Cuando recorremos lista de lectura-escritura, en primer plano, cuando lo hacemos en local, todo esto que os estoy contando se nota mucho menos. Pero en cloud se nota muchísimo. Y parece mentira, pero siempre estamos diciendo que no usemos el ordenar. Sin embargo, hay un caso en el que sí puede ser muy interesante ordenar lista. Y es cuando vamos a recorrer lista de solo lectura. ¿Por qué? Porque cuando recorremos lista de solo lectura, bueno, primero os lo enseño y ahora os lo cuento. ¿Vale? Fijaros, voy a recorrer, en este caso son 200 registros de solo lectura. Bien, ¿por qué ha tardado 0,3? Porque está en caché, y esto sí que se nota. Tengo que salir, voy a cerrar y voy a volver a conectarme, ¿vale? Porque si no, no vais a notar la diferencia. Me vuelvo a conectar, tendré que cerrar otra vez y volver a hacerlo, para luego mostraros el ejemplo con ordenar. Vamos al 310 y nos vamos hasta el punto de ordenar. Aquí. Le voy a dar el test
y vais a ver cómo ahora para recorrer de solo lectura 200 registros, lo que tarda un recorrer lista en primer plano en cloud, ¿vale? Aquí vemos que nos ha dado el total de los sumados. 11 segundos, ¿vale? Claro, si lo hago ahora, como están en caché, no vale. Tengo que cerrar y volver a entrar, ¿vale? Pues cierro, vuelvo a entrar. Y vuelvo al curso 310, creo que ya no tengo que volver a cerrar y volver a entrar. Vamos a ver. Y me desplazo hasta el ordenar. Aquí está. Si ahora le doy ordenar antes, ¿veis lo que ha tardado? 0,3 contra 11 segundos que tardaba antes. ¿Por qué es esto? ¿Por qué se produce? Porque el ordenar lista y el filtrar lista también, este no lo voy a parar, puede tardar un poco menos ahora porque ya está en caché, pero si no tardaría más o menos lo mismo. Las instrucciones de proceso, de comando de instrucción, filtrar lista y ordenar lista, antes de procesar ese filtrado y de ordenar, traen los registros en bloque con la misma optimización que usan las rejillas. Por lo tanto, luego el recorrer ya están en caché y los podemos procesar rapidísimamente. Es algo que debéis de empezar a usar porque es realmente útil y lo notaréis muchísimo en vuestras aplicaciones. Y en cloud, vamos, en local no se nota tanto, pero en cloud se nota mucho. Teniendo esto en mente, pues cosas que os quiero comentar. Cuando en una aplicación se va a hacer un uso intensivo de registros de una tabla, es conveniente realizar la precarga de una tabla que se use desde el principio, ¿vale? Por lo tanto, es conveniente que en el AutoExec, para esas tablas, como por ejemplo las de opciones de menú, tablas de permisos, configuraciones de la aplicación, etcétera, hagáis una precarga. Simplemente cargáis la lista y la ordenáis. No tenéis que hacer el recorrer lista, sino que directamente se precarga. Las variables globales en memoria, es conveniente usarlas para evitar leer registros. Por ejemplo, si tenemos una función, como puede ser la del control de permisos, que podría estar leyendo los permisos de una tabla de permisos del usuario, pues es mucho más óptimo leer los permisos de su usuario, meterlos en una variable local y ya a partir de ahí, cuando estoy en el cliente, trabajo con la variable local. Pero tengo que discernir si estoy en el cliente o estoy en el servidor, porque cuando estoy en el servidor no puedo usar la variable local porque la variable local es compartida por todos los usuarios. Ahí tengo que tirar de tabla. Entonces la siguiente cuestión es, bueno, ¿y cómo sé si estoy en el cliente o estoy en el servidor? Bueno, pues hay un truco muy sencillo que es, os creáis una variable global en memoria que se llame, por ejemplo, SRV, ¿no? De servidor, o estoy en el servidor, como la queráis llamar. En el ONINIT server de ese proyecto la ponéis a 1. El ONINIT server, os recuerdo que es el proceso que se ejecuta cuando se inicia una instancia en el servidor. No se ejecuta nunca en el cliente. Por lo tanto, si la variable vale 1, estoy en el servidor. Si la variable vale 0, estoy en el cliente. Y gracias a eso, en las funciones que haga, puedo decidir si lo que optimizo, o sea, si lo hago el cálculo de los permisos con la variable, que voy más rápido, o si estoy en el servidor con la lectura de registros, que también va muy rápido porque además estoy en el servidor. Vamos a ver ahora, hablar de la optimización de rejillas. En cuanto a rejillas, vamos a hablar de los totales en este caso. La forma más, o sea, la mejor optimización que existe sobre los totales de rejilla es quitarlos. Cuando no están, no se tienen que calcular y es lo más rápido que hay. Ya sé que suena a chiste, pero es la realidad, porque muchas veces ponemos totales en rejillas que realmente el usuario de esa rejilla no lo necesita. Si a lo mejor lo necesita el gerente, pero a lo mejor ese usuario en concreto no. Entonces, sí que es conveniente cuando hacemos esto, el cargar las rejillas que no tengan los totales, ¿no? Y luego entonces, si yo cargo, digamos, la rejilla, veis cómo se van acumulando, ¿no? Como son 22.000 registros, bueno, pues ahí habéis visto cómo se ha ido acumulando y ha tardado relativamente unos pocos segundos. Si fuesen millones de registros, tardaría muchísimo más, está claro. Pero esta es una forma muy óptima, no tiene totales y el usuario la puede cambiar. Pero claro, bueno, ya Jesús, pero eso no vale siempre, ¿no? Yo a veces tengo que calcular esos totales de la rejilla y tengo que hacerlo de forma óptima. Bueno, pues hay una optimización, tiene alguna peria, pero que os contaré al final, pero realmente es la forma más rápida de calcular totales. Y es, en la rejilla, donde queréis poner el total, lo ponéis de fórmula absoluta numérica. Creáis una variable en memoria y la utilizáis, por ejemplo, total pedido en este caso. A partir de ahí, en la propia rejilla, lo que hago es, cuando se carga, cuando se muestra en el onShow de la rejilla,
lo que hago es calcular ese total. ¿Cómo? Lanzo un proceso en segundo plano, no directo en tercer plano, porque si no estaría bloqueado la interfaz, lo lanzo en segundo plano, que se lanza el proceso en tercer plano y que es el que hace el cálculo de la variable. Me la devuelve y automáticamente, como es una variable global, se refresca en la rejilla. ¿Vale? Vamos a verlo en funcionamiento. Aunque parezca que es mucho lo que os he contado, realmente esto vais a ver que le he dado, tarda, es un segundo, ¡frum! Y sale de golpe todo el total, ¿no? Bueno, lógicamente, si hubiese millones de registros, igual tarda 2 segundos, 3 segundos, pero está claro que va a ser muchísimo más rápido que traerse todos los registros al cliente para leerlos. Porque una rejilla precarga por defecto los primeros 65.000 registros, pero a partir de ahí hay que leerlos, ¿vale? Entonces, aunque esto parezca mucho rollo, realmente en código es muy sencillo y no merece, o sea, y es muy fácil de reutilizar, ¿vale? Son esta optimización de rejilla que lanza el cálculo de totales. Bueno, os lo tengo identificado. Optimizar rejillas, que aquí está el objeto que carga, el alternador, ¿vale? Y el alternador, a su vez, pues tiene la rejilla. Vamos a ver el alternador, a ver si encuentro la rejilla aquí, con totales optimizados. Ahí está. Y esta rejilla es la que en el POSINI pues lanza, modifica la variable. Y lanza el proceso en segundo plano, perdón. En segundo para que luego lance el tercero. ¿Qué ocurre? Esto tiene un pequeño inconveniente, que si nos quitan elementos de la lista, nosotros tenemos que forzar el recálculo, porque automáticamente no se va a calcular, ¿vale? Esa es la pequeña pega que puede tener. Pero simplemente es eso. En cuanto a las condiciones, deciros que los estilos, o sea, hay que tener cuidado con los estilos de columna, los estilos que nos sirven para aplicar a una rejilla pues una fuente diferente o un color diferente de fondo o de texto en función de una condición. Bueno, hacer eso no penaliza, ¿vale? Y si lo hacéis con los datos del propio registro, tampoco penaliza eso, porque los datos del registro los tenemos cargados y va rápido. Evidentemente hay un tema de proceso que si ponéis muchísimas condiciones de color y hay muchas columnas que lo tienen, bueno, pues eso pues requiere cálculo, ¿no? Pero lo que verdaderamente hay que tener cuidado, porque penaliza y mucho, y puede hacer que vuestras rejillas vayan muy lentas, lo típico que van pintando registro a registro en lugar de ir en bloques, es porque tenéis en esa rejilla alguna condición puesta que de color o de fuente que está basada en funciones que utilizan registros o campos puntero, campos singulares de plural, hermanos contiguos, hacen realmente cosas en primer plano que deberían de ser en tercero. Es decir, podéis hacer verdaderas barbaridades y la rejilla va a ir muy lenta, ¿vale? Eso es lo que hay que tener cuidado, no tener cuidado con hacer estas cosas. Hay que evitar los punteros indirectos, singulares de plural y hermanos en las rejillas, ¿vale? No siempre se pueden evitar, eso es cierto. Oye, si tengo que mostrarlo, tengo que buscar una alternativa. Pero la rejilla va a ir lenta, y si es en cloud va a ir lenta. No, por ahí no puedo poner ese tipo de punteros, porque va a ir lenta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues cargarnos, en este caso nos saltamos la normalización de base de datos, y en la tabla, o en alguno de los maestros de la tabla, tendremos que tener esos valores en lugar de tenerlos en los punteros. O sea, los tendremos que tener duplicados, esos valores, o bien en la propia tabla de origen de la rejilla, o bien en alguno de sus maestros, porque los maestros también se cargan optimizadamente, como os decía David antes, ¿vale? Porque de la misma forma que la rejilla precarga los primeros 65.000 registros, luego por los maestros se van haciendo una petición por maestro al servidor. Perdón, bueno, en bloques. Realmente no es una, sino en bloques de peticiones para reaprovechar el hilo y se trocean todos los maestros de forma que, bueno, veis que carga optimizadamente. Bueno, vamos entonces a hablar ya, para finalizar, de los formularios. En los formularios tenemos el mismo inconveniente, podemos encontrarnos con el mismo inconveniente que en las rejillas. Es decir, bueno, el mismo inconveniente os lo voy a contar después, el de las condiciones de visible. Pero antes quiero comentaros esto, que ya lo hemos dicho muchas veces y tampoco quiero hacer demasiado hincapié. Pero cuando abrimos un formulario que tiene muchas pestañas, muchos subformularios, el tiempo total de carga del formulario es la suma del tiempo de carga de las pestañas, de sus subformularios, que se cargan antes de finalizar la carga del formulario. Es decir, ¿cómo se produce ese ciclo?
Pues primero se hace el pre-init del formulario, inicialización del formulario. Pero luego se lanzan todos los pre-ini y post-ini de los subformularios. Y cuando todos los subformularios terminan de cargar, entonces es cuando se lanza el post-ini del formulario principal. Ya están todos cargados. Claro, si no hacemos nada, esa carga de los subformularios, que a su vez tienen vistas de datos, etcétera, puede penalizar la carga del formulario principal. Por eso en Cloud, cuando le dais a un formulario, igual tarda en abrirse unos segundos, porque está cargando todo. Mediante el uso de onHide y onShow, podemos optimizarlo para que no se carguen los subformularios en ese momento, sino que se carguen cuando se visualicen, cuando por primera vez o bien la aplicación o bien el usuario entren en él. No quiero, creo que esto ya lo hemos comentado muchas veces, he buscado el vídeo en YouTube, en el canal de Belneo, pero no estaba, y por eso no es autobombo, pero os pongo el enlace de mi blog donde está el vídeo, donde explico cómo se hace esa optimización, ¿vale? No voy a explicarla aquí ahora, porque no merece la pena. Pero tenéis la paso el enlace por si queréis verlo y aplicarlo. Es muy sencilla y a partir de que lo tenéis hecho en un formulario, lo podéis reutilizar en el resto de formularios. Vale. Y lo que os decía, igual que en las rejillas tenemos condiciones de visible y activo, en las rejillas tenemos las condiciones de color y de fuente, en los formularios tenemos las condiciones de visible y activo, que se van calculando. Hay una diferencia, en la rejilla esas condiciones se calculan por cada registro. Aquí es todavía más peligroso, porque se calcula por cada evento, por cada señal procesada en el formulario, es decir, por cada movimiento, por pulsación de tecla, acciones de ratón, cambio de variables locales, etcétera. Entonces, todo eso produce que todas las condiciones visible y activo de todos los controles del formulario se recalculen. Por lo tanto, tener en cuenta esta fórmula, número de condiciones de visible más de activo por el número de eventos disparados. Bueno, y por el número de controles, me ha faltado otro por ahí. ¿Vale? Bueno, en realidad estaban en la suma de los números, ya están los de los controles. Tener precaución con eso. Si estamos haciéndolo con datos, condiciones de variables locales o del mismo registro, no se va a notar apenas, aunque estemos en Cloud. Pero os vuelvo a contar lo mismo de antes. Ojito con lo que ponéis en una condición. Porque si ponéis algo que utiliza punteros indirectos, singulares de plural, hermanos contiguos, etcétera, el formulario irá muy, muy lento, hasta el punto de que notaréis que cada vez que pulsáis una tecla, resulta que tarda hasta en escribir ese carácter que acabáis de pulsar, ¿vale? Eso es que no está bien optimizado el formulario. Hay que optimizarlo. ¿Cómo? Os voy a dar dos opciones, son similares. La primera de ellas, en lugar de poner condiciones en el proceso, en un manejador de evento, que lo podemos llamar en el POSINI, pero mejor hacerlo en un manejador independiente, para poder lanzarlo desde el POSINI o desde otros momentos cuando nos interese, vamos a calcular esas condiciones de visible o de activo y con los comandos de interfaz mostrar, ocultar, habilitar y deshabilitar, nosotros directamente en nuestro código lo que vamos a producir es el efecto sobre el control. ¿Qué ventaja tiene esto? Que esto no se dispara constantemente, esto se va a disparar en el posinicializado del formulario y cuando yo quiera, como programador. La segunda opción es una derivada de esta, es lo mismo, pero lo que hago en ese manejador de evento, en lugar de aplicar interfaz mostrar y ocultar, es cambiar el valor de unas variables locales y en función de estas variables locales, que suelen ser booleanos, ¿no? Interruptores, pues ya le voy diciendo si algo quiero que se vea visible, sea activo, etcétera. Es más de lo mismo. La diferencia es que las variables locales las puedo, digamos, modificar en diferentes momentos y no tengo que forzar a hacer estos comandos de instrucción. No es mejor uno que otro. Ambos tienen sus pros y sus contras, pero son prácticamente similares. ¿Vale? Y, por último, quería comentaros cómo se visualizan los datos de punteros indirectos, de hermanos contiguos o de punteros indirectos singulares de plural, etcétera, en un formulario óptimamente, de forma óptima. Aquí tenemos una línea bastante rápida, ¿vale? Es fibra óptica. Entonces, este formulario lo que va a hacer, en esta tabla tenemos 10 campos punteros singular de plural a los 10 primeros pedidos y lo que voy a hacer es sacar un formulario que carga de un determinado, creo que esto es un artículo, sí, es la tabla de artículos, un determinado coche, pues carga sus 10 primeros pedidos, ¿vale? Le voy a dar, hago clic y vais a ver lo que tarda. Bueno, perdón, hago clic, abre la búsqueda y ahora le hago clic a la búsqueda y vais a ver que, aunque es rápido, habéis visto el relojito, la piruleta esa, ha tardado un poco, ¿vale? Incluso, dependiendo de lo que voy a mostrar aquí, puede tardar muchísimo más, ¿vale? Fijaros, esto mismo, si lo hago de forma optimizada,
veréis que el tiempo de respuesta es inmediato. No tiene, o sea, es lo mismo que cualquier formulario prácticamente, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? ¿Qué hay que hacer para esta optimización? Bueno, pues os lo enseño en el código. Vamos al código fuente de este ejemplo y aquí vamos a ver en la optimización de formularios el formulario sin optimizar, que como veis tiene campos punteros singulares utilizados directamente para atrapar la fecha del primero, la fecha del segundo, etcétera, ¿no? Lo mismo con la cantidad, lo mismo con el cliente. ¿Y qué ha hecho en el optimizado? Pues el optimizado lo que hace es, tiene variables, unas variables declaradas, variables locales, ¿vale? Podríais usar variables array, ¿eh? Lo he hecho así para que sea más evidente, pero también podríais usar variables array. ¿Qué pasa a partir de aquí? Que este formulario, en el posinicializado, lo que hace es, llama a un proceso en tercer plano que calcula todos esos valores y me los devuelve. Entonces ese proceso en tercer plano es este. A partir de ahí me relleno, bueno, fijaros que lo único que hace es un set, rellena estas variables locales y ya desde el posinit las recupero y los muestro en el formulario. Es decir, que cualquier dato de hermano contiguo, singular de plural o puntero en directo virtual, lanzo un proceso en tercer plano, me traigo esos valores y ya los puedo presentar. Esa es la forma óptima de hacerlo, ¿vale? Más programación, pero lógicamente el resultado en cloud es muy bueno. Y ya con esto doy por finalizado este tercer curso del día. Vamos a ver si hay alguna pregunta para responder online. Bueno, veo que hay bastantes preguntas. No. A ver. Sí, hay bastantes preguntas, pero bueno, voy a responder 2 o 3, ¿vale? Pregunta, gracias Fabio Rodríguez por tu pregunta. ¿Puede tener muchos enlaces a submaestras en enlentecer la escritura en un objeto texto? Bueno, los punteros singular y plural se calculan en tiempo real, ¿vale? Es decir, los punteros de enlace a maestro a tabla a su maestro, no. Además de que se cachea el registro que se muestra. Pues depende cómo se apuntes a la tabla, en un caso o en otro, puede estar afectando, ¿vale? También hay que revisar las condiciones de visible y otros cálculos que sean en tiempo real, para evitar el recálculo en el formulario. Cuando escribimos forzamos esos recálculos para comprobar si se cumplen esas condiciones. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Me pregunta, por ejemplo, Leonel, ¿a partir de cuántos componentes de la búsqueda ya se recomienda enviar la búsqueda al servidor? Vale, vuelvo a repetirlo, a partir de 1. Si hacéis 1, tampoco pasa nada. Si lo mandáis siempre al tercer plano va a tardar lo mismo, pero bueno, ¿para qué vais a hacer esa petición al tercer plano? Directamente lo hacéis en primero, ¿no? Pregunta Víctor Mundo si no se puede borrar el caché. Bueno, el caché está en la memoria del cliente, Víctor, y entonces pues su gestión es automática, así que no puedes borrarlo, ¿vale? No puedes gestionarlo de forma manual tú, sino que está automatizado. Bueno, una última pregunta y pasamos ya al siguiente tema. Las demás, como sabéis, siempre os digo, vamos a responder todas las que haya y os pasaremos el documento. Pregunta Jaime García, si se tiene una tabla con un tamaño considerable y con muchos campos, ¿se ganaría rendimiento sacando alguno de esos campos a tabla extendida o no es recomendable? Bueno, pues realmente depende del caso. Sí se puede ganar. Por ejemplo, hablábamos de que cuando cargamos los registros en la caché del cliente, ahí sí que influye el volumen de registros y el tamaño del registro, porque todo eso tiene que viajar entre el cliente y el servidor. Cuanto más reducido sea el registro, mejor tiempo de respuesta nos dará el servidor. Luego, los objetos, lo que ocurre, como sabéis, viajarán cuando sea necesario, o los de la tabla extendida. Pero claro, si la tabla de extensión, si los datos que están en la tabla de extensión los vas a mostrar siempre también en la rejilla, ahí entonces no lo ganas. Lo ganas si no lo muestras directamente en la rejilla en muchos casos, ¿vale? Entonces, por lo tanto, hay que ir combinando. ¿Qué conviene sacar? Precisamente de las tablas de extensión, esta pregunta saldrá en el curso que tenemos mañana, ¿vale? Y justo este caso lo comentaremos, por lo tanto, no voy a invertir más tiempo, pero conviene hacerlo dependiendo de lo que vayamos a utilizar. Bueno, os responderemos a todas las preguntas. Muchísimas gracias. Pasamos entonces ahora al cuarto curso del día.